una palabra que aparece dentro de la Biblia, una connotación musical para algunos. Hoy vamos a hablar sobre Selah o Selash, como algunos lo denominan. Amén. La palabra Selah o Selash para muchos es algo desconocido o algo sin valor escritural. Para otros es una connotación musical que significa más alto o hacia arriba. Para otros, Selah significa repetir o pausa. Fíjese las formas en que las personas le van dando el sentido a un término que el primero que lo escribe realmente es David. Y en la mayoría de sus salmos, él pone este término, esta connotación llamada Selah o Selash. Usted lo puede encontrar en el Salmo capítulo 3, en el Salmo capítulo 4 y en el Salmo capítulo 7. En estos capítulos encontramos nosotros, por mencionar algunos, porque realmente aparece 71 veces en los Salmos y aparece 3 veces en el libro de Habacuc. También la palabra Selah o Selash para otros significa detente y medita, pues en casi todas las connotaciones que escribe Selash empieza a hablar de respuesta o de victoria de parte de Dios. Yo quiero invitarte a que vaya juntamente conmigo al Salmo capítulo 3 y vamos a leer algunos versos honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y ahí aparece la palabra Selash. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí aparece una vez más. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000, a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación de Jehová sobre tu pueblo sea bendición. Amén. Puede sentarse. Entonces, encontramos este término que es muy importante. Yo no puedo o no comparto la idea de aquellos que dijeron que es una connotación sin valor escritural. Si está escrita en la Biblia, para mí tiene valor. No sé si para ti, pero para mí tiene valor. Otros dicen de que es una forma escritural dentro de las notas musicales que el salmista David escribía, donde demarcaba una nota más fuerte o un cambio, hermano, de actitud más fuerte hacia arriba. Es importante de que nosotros veamos que esta palabra tan pequeña, tan sencilla, también nos dice: detente y medita. Muchas veces nosotros tenemos años de vivir, pero no meditamos en cómo andamos. No meditamos en lo que hicimos. No meditamos hacia dónde vamos. No meditamos, hermano, realmente qué es lo que he alcanzado delante de los caminos del Señor. Por eso me impacta mucho el Salmo 3, porque el Salmo 3, hermano, es uno de los salmos de David que describe el Señor ayuda a su atribulado pueblo. Mire qué tremendo. Es una oración o una expresión que el salmista escribe diciendo que Dios tiene cuidado de nosotros en las tribulaciones. Y es tremendo. Cuando uno depende totalmente de Dios, hermano, uno puede
dormir tranquilo. Amén. Cuando uno depende de Dios, aunque mire, digan que la bolsa de valores se fue a pique, aunque digan que todo está caro, aunque digan que esto y aquello, hermano, yo no sé cómo un cristiano le hace para ver producir las cosas. La Biblia demarca de muchos milagros en la Biblia. Y yo no sé si tú te has detenido y has meditado en alguno de los milagros que Dios haya hecho en tu vida. ¿Cómo es que Dios es el único que arregla la carga en el camino? Muchos dicen, en el camino se empareja la carga. Dicen, eso es mentira, el único que lo puede emparejar es Dios. Amén. También encontramos en el Salmo 4 la seguridad del fiel. Es el tema que le da David. Y encontramos en el encontramos en el verso 2, encontramos nosotros que dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Mire cómo demarca esta pregunta. ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y ahí aparece la palabra y dice en el verso 3: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Mire cómo el término Selash da un giro total a lo escritural y habla de respuesta positiva. ¿Ya? En el verso 4 también aparece: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Mire, hermano, cuando uno está enfermo, por lo regular, lo que menos hace es callar. ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y nosotros dice que debemos de callar. Es impresionante, hermano, porque cuando nos aventamos a la vida de David, encontramos nosotros que en una ocasión, cuando quisieron usurpar el trono de David, uno de sus hijos, fíjese qué tremendo, viene un hombre, escupe y maldice hasta cierto punto a David, y viene el escudero de David y dice: dame permiso para traspasarlo por la espada, porque no tenía él autoridad de ofender al rey. Y viene David y le dice: no, déjalo, no sabemos si por medio de Jehová él lo está haciendo. Me impacta esto porque uno siempre responde a una agresión, casi siempre, ¿verdad que sí? Mas David no respondió a la agresión, él guardó silencio, él se quedó quieto, porque David mismo escribe: estados tranquilos, porque Dios es por nosotros, o Dios pelea por nosotros. Amén. Eso lo encontramos en la palabra. Entonces, yo quiero que veamos cosas bien importantes en esta hermosa hora. Veamos 7:5. Persiga el enemigo mi alma y alcánzala, huyendo en tiempo mi vida, mi honra ponga en el polvo. Mira lo que dice el verso 6: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Mire qué tremendo. Y esto incluye en una oración implicatoria, ¿ya? Ahí entra esto que hablábamos la vez pasada, de las oraciones que muchas veces David hacía, de que no pedía mal contra la gente, pero sí le decía: levántate en justicia, todo lo que los otros desean de mí, vuélveselos a ellos. Entonces, a mí me impacta mucho esta palabra porque llenó mi vida y ha llenado mi vida de muchas formas. Cuando encontramos nosotros en la Biblia, me impacta el Salmo 3, porque da muchas cosas importantísimas en la vida. Pero también yo quiero que veamos algo bien importante. Cuando Dios trata en nuestras vidas, ¿nosotros meditamos en lo que Dios está haciendo o no? Nosotros realmente, hermano, tenemos que tomarle mucha importancia a esta palabra, porque si uno no medita, la Biblia dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los tiempos son malos.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú, en esta hermosa mañana, tú medites. Desde que eras niño hasta ahora, ¿qué cosas ha permitido Dios en tu vida? Porque muchas veces recordamos solamente las cosas malas que me vienen, pero no recordamos las cosas buenas que Dios ha hecho. Hay personas que de niños fueron llevados a una escuela dominical o fueron llevados a una iglesia y nació en ellos aquella semilla que pusieron dentro de su corazón y germinó. Y cuando le preguntan, ¿vos qué sos? ¿Sos cristiano evangélico? Yo no soy nada, pero me inclino más al evangelio. Cosas que realmente son buenas, que Dios por misericordia ha permitido. Los problemas, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. De un problema, hermano, se aprende mucho. Alguien dijo, de los errores se aprende. Amén. Ok, sigamos pues. Solo hemos visto el capítulo 3, donde se encuentra la palabra Selash, pero meditemos en esos tres misterios que habla la palabra del punto Selash. Meditemos mucho en ello. Y yo quiero que vayamos nosotros al libro de Habacuc, su capítulo 3. Y el libro de Habacuc, capítulo 3, habla, hermano, de una manera muy hermosa. A mí me impacta mucho también, porque es la oración de Habacuc, una oración del profeta Habacuc sobre Zigenot. ¿Ya lo encontró? Si no, encuentre Mateo y después lea para atrás un poquito. Dice el verso 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Y ahí aparece la palabra Selash. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Del capítulo 3 sale una alabanza. Sale una alabanza que muchas veces le hemos cantado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Ahora bien, yo quiero que vea algo impactante, porque cuando nos adentramos, hermanos, al capítulo 3, el capítulo 3 del libro de Habacuc se desglosa en dos partes. Uno es la oración del profeta, que la hizo en un lugar llamado Zigenot, y la otra parte la encontramos en el verso 17, un himno de fe. Ahora bien, yo quiero que usted vea que aparecen dos términos que a mí me impactaron. En el verso 3 aparece un término llamado temam. Y temam significa mano derecha, significa diestra o hacia el sur. Eso significa el término temam. Y este también fue nieto de Esaú. Y eso lo encuentra en Génesis capítulo 36 y su verso 11. Amén. Gloria al Señor. Pero yo lo tengo desde el verso 7 para que lo entendamos un poco mejor. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de su grandeza. Estoy leyendo Génesis 36, verso 11. Verso 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú en Edom. Verso 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir, que también es Temán. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Verso 11. Y los hijos de Elizaf fueron Temán, Omar, Sefón, Gatán y Senaf. Uno de los reyes de Edom también pertenecía a este lugar llamado Temán. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque dice el verso 3 de Habacuc: Dios vendrá de Temán y el santo de
desde el monte de Piram. Su gloria cubrirá los cielos y la tierra se llenará de su alabanza. Este término es un término profético y habla no solamente del linaje de Abraham, desde dónde salen, sino que habla, hermano, de dónde Jesucristo va a empezar a hacer los cambios, y los empieza a hacer en Param. Y usted se va a dar cuenta, hermano, de que cuando la Biblia habla de Param, habla de muchas cosas bien importantes. La Biblia también nos habla del punto Temam, donde estamos, y menciona de que Job tenía 3 amigos y uno de los 3 amigos era de ese lugar. También se dice que probablemente se encontraba en el extremo del norte de Edom. En Ezequiel 25, capítulo 13 dice: profecía contra Edom. Oiga esto: así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Verso 13: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedam, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y hará en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Mire esto. Ahora, cuando vemos esto, hermano, cuando hablamos de Edom, hablamos de que en Edom fue uno de los primeros lugares donde el pueblo de Israel llegó para poder tomar la tierra prometida. Mas, sin embargo, ahí fue donde ellos ingresaron, hermano, cuando le dijeron: vayan a tierra de Canaán, vayan 12 espías y por favor tráiganos fruto de allá y cuéntenos cómo es la tierra. Porque Dios nos ha prometido a nosotros una tierra que fluye leche y miel. Mas, sin embargo, hermano, cuando fueron los 12, encontraron, hermano, estuvieron durante 40 días ahí averiguando de cómo estaba la tierra y estuvieron investigando la tierra, pero encontraron, hermano, de que las uvas no eran del tamaño de las uvas que nosotros conocemos, sino que eran del tamaño de una naranja. Y el racimo de uvas, hermano, era de más de 1 metro. A tal extremo, hermano, que entre 2 traían el racimo de uvas. Y realmente cuando llegan a Moisés le dicen: mira, realmente la tierra fluye leche y miel. Es cierto lo que Dios nos dio. Lo único malo es de que en ese lugar hay gigantes. Hay hijos de Anac, hombres gigantes. Y al parecer de ellos, nosotros somos como langostas. Mire qué tremendo. Ni siquiera pudieron hablar con uno gigante. Pero ellos mismos se tomaron la forma de qué pensaban los gigantes de ellos. Por eso es bien importante que nosotros meditemos en la palabra, o sea, Selash, meditemos en las cosas que la Biblia dice. Porque muchas veces nosotros pensamos que otra gente piensa tal cosa y por esa razón nos metemos en grandes problemas. Cuando uno, por ejemplo, sube ciertas cosas a internet o comparte ciertas cosas y no expresa, hermano, la forma práctica de entenderlo, hermano, uno se mete muchas veces a problemas sin querer. Por ejemplo, ayer precisamente compartieron un enlace, así sería, ¿verdad? Un enlace, y decía: por irme sin permiso de mi pastor, fui a una de esas conferencias de la siembra y me quedé así, dice, y sale un gato todo pelado. ¡Pum! Lo compartí. No tardó, hermano, ni 10 minutos el haberlo compartido. Cuando viene uno y me escribe: pastor, acuérdese que usted también ha recibido de la bendición de nosotros, que sembramos en tierra y que pactamos hasta donde nos duele. Y le escribo yo nuevamente: varón, no se ofenda. Simple y sencillamente lo escribí porque dice que esta persona se fue sin permiso de su pastor. Fin de la conversación. Entonces, muchas veces, hermano, uno comparte ciertas cosas pensando
de una forma, pero muchas veces el que la percibe o el que la lee, la percibe de una manera diferente. Por eso es bien importante que nosotros nos adentremos a la palabra, porque el término Selash te eleva. Cuando tú meditas en la palabra, tú puedes meditar en la palabra. Imagínate lo que te acabo de decir, fueron y tomaron los frutos. Quizás tú estás leyendo esa palabra y te quedas meditando en esa porción, pero quizás a ti no te impacte lo que los 10 dijeron, nos vieron como langostas. Te impacte y te llene de mucho coraje y de mucho valor lo que los otros 2 espías hicieron. Porque los otros 2 espías rasgan sus ropas y dicen que no, que vayamos y poseamos la tierra que Dios nos ha prometido. Entonces, por eso es bien importante que nosotros veamos, hermanos, la palabra, no solamente por el término que nos dice detente y medita, sino por el término, hermano, de detenernos a meditar la palabra. Uno de los grandes problemas del ser humano es que quiere analizar lo que no es analizable. La Biblia no se puede analizar. Oiga lo que te estoy diciendo. La Biblia no se puede analizar, porque la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia no se analiza, la Biblia se medita. Porque cuando nosotros vemos el término analizar, se trata de aquello de venir y decir, bueno, este pasaje de la Biblia dice tal cosa, pero el ingeniero Velázquez dice tal cosa, o el licenciado Velázquez dice tal cosa, el ingeniero tal dice tal cosa, el bachiller tal dice tal cosa, y esta persona dice tal cosa. Y yo he analizado lo que todos dicen y he llegado a mi propia conclusión. Ese es el fin del análisis. Pero en el meditar la palabra de Dios, uno no anda jalándote comates para entenderla. ¿Estamos? Amén. Por eso es de que mucho cristiano ha terminado, como dicen por ahí, patas arriba, porque se meten a leer la Biblia y se meten a estudiar o a tratar de entender lo que dice Discovery Channel. ¿Se da cuenta? Y por eso es que muchas veces terminamos torciendo las cosas. O muchos medio leen la Biblia, pero le prestan una gran atención a una película y terminan diciendo cosas que no están en la Biblia. ¿Estamos? Una hermana en una ocasión me dijo, pastor, ¿cómo dice la Biblia? Pueblo chiquito, infierno grande. ¿Cómo? Le digo, está buena la novela, ¿verdad, hermana? Le dije, no lo dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo quiero que veamos esto, porque la profecía sobre Edom se cumplió, tanto en el Antiguo Testamento como se va a cumplir, porque cuando hablamos de Edom, hablamos de aquellas tierras de por allá, de Israel, hermano, por donde va a empezar dentro de no sé cuánto tiempo, va a empezar una gran guerra. Por eso es de que Habacuc es una oración profética, y Habacuc clama para que se avive el fuego de Dios. El deseo de todo pastor es de que la iglesia se avive, que la iglesia crezca, que los hermanos maduremos espiritualmente y que sigamos haciendo las cosas como Dios desea. Parán es un lugar de cuevas. Según Génesis capítulo 14 verso 6, dice, y a los horeos en el monte de Sir hasta la llanura de Parán, que están junto al desierto. Se menciona un tal Parán, un lugar en la parte sur de Palestina, que algunos identifican como Elat. En el verso 1:33 del mismo libro, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Fue cuando Moisés subió al monte Sinaí y ahí empieza a darle Dios las tablas de la ley. También hablamos, hermano, de que David estuvo también en estas cuevas, que también le denominaron Adulán. Hermano, cuevas donde estaban en esa montaña que le estoy mencionando. Ahora,
yo quiero que vea algo bien importante en esto. De ese monte viene Dios y le da las tablas de la ley a Moisés. Por eso dice Habacuc 3:3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Param es un monte, pero es un lugar a la vez desierto. Es un monte alto, pero todo el contorno de él es desierto. Ahí anduvo David huyendo del rey Saúl. Hermano, y me impacta mucho la palabra y medito cuando leo esto, porque la Biblia demarca de que a David no se le dieron hombres de guerra. ¿Sabe qué se le dio a David? David tenía 300 hombres, y los 300 hombres que David tenía eran amargados, eran endeudados, era gente desesperada, pero esa fue la gente que le tocó a David que lo siguiera. Y David forma a esta gente, y David forma su ejército de 300 hombres. Ahora quiero que usted medite, o selash. Cuando uno quiere lo mejor, ¿verdad que sí? Pero el fundamento bíblico dice, lo más vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Entonces, es sumamente importante de que usted no vea los recursos negativos, sino que a los recursos negativos usted le vea lo positivo que puede sacar de ello. Por ejemplo, usted puede ver un diamante en el dedo de una mujer en un anillo y dice, qué bonita la piedra. Pero cuando ese diamante era en bruto, hermano, ¿cómo era? Rústico. ¿Qué más? Sucio. Tenía muchas cosas adheridas y había que pulirlo para que fuera un diamante hermoso. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros en la iglesia? Dios lo que quiere en esta hermosa mañana es que nosotros meditemos. Que no veamos lo negativo, sino que veamos lo positivo, que veamos, hermano, todo lo bueno que se puede sacar y se puede hacer para la gloria de Dios. En la iglesia, hermano, hay gente profesional a nivel universitario, hay gente a nivel medio, hay gente que no ha podido desarrollarse en el estudio. Pero eso no quiere decir de que el que es profesional lo puede todo. No, si de todos aprendemos, de todo. Nadie puede venir y decir, esa piedra me cae mal, nunca me va a servir, y tirarla por ahí. Porque a la vuelta de la esquina va a andar, el carro no le sirve el freno de mano, necesita una piedra. Y aquella piedra que tiré, ¿por dónde la tiré? Empieza a buscar la piedra para colocársela. Entonces, hermano, cuando Dios me hablaba y me hacía sentir que debía de hablar sobre este lugar, hermano, sobre este término llamado selash, el Señor me llevaba, hermano, para que nosotros meditáramos cómo andamos, para que nosotros reaccionemos, hermano, porque realmente, hermano, muchos venimos a la iglesia, pero no meditamos realmente cómo estamos. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, hermano, pero solamente vemos los errores. Y muchas veces, hermano, nosotros no vemos la gloria de Dios cuando pasa, porque no estamos meditando en la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, hermano, allá hay libertad. Porque donde está la presencia de Dios, hermano, allá hay gozo. Donde está la presencia de Dios, hermano, ahí se alaba y se goza uno en la presencia de Dios. Por eso es necesario que la iglesia empiece a marcar su selash, empiece a marcar sus pensamientos, empiece a ordenar todas las cosas de la vida que ha vivido. Y es tiempo de que la iglesia reflexione, hermano, y analice cómo anda, porque la Biblia dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Cristo muy pronto viene, hermano, y nosotros tenemos que estar unidos, porque aquel himno dice, unidos, unidos. Qué bueno sería que Dios nos encontrara a todos unidos. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no podemos estar jugando al cultito.
Ya no podemos estar llevando un evangelio acomodado. Ya no podemos llevar un evangelio que me guste. Porque a la verdad, hermano, el evangelio es difícil. Alguien me preguntaba: pastor, ¿para usted el evangelio es fácil o es difícil? Y yo solamente me sonreí y le decía: hermano, el evangelio es solamente para los valientes. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Sabe? Cuando yo medito en la palabra, viene a mi mente que así como David tuvo 300 hombres amargados, desesperados y endeudados, Jesús tuvo 12. Hermano, de los 12, uno era ladrón, el otro era orgulloso, el otro, hermano, era compulsivo. Fíjese qué tremendo. A dos de ellos le decían los hijos del trueno. Mire qué tremendo, hermano. La gente que tuvo Jesús. Quizás yo en alguna ocasión he dicho: si yo hubiera sido Jesús, quizás hubiese dicho: pero ni cuando a los 12 salió uno bueno. Porque uno siempre mira lo negativo. Pero Jesús no dijo: yo no saco uno bueno. De estos 12, yo voy a sacar 11 buenos. Y voy a dejar que se pierda uno. Y eso que lo voy a dejar perder, porque no puedo salvarlo, para que la palabra se cumpla, dice. Porque como quien dice que si Jesús hubiera podido salvar a Judas, lo hubiera podido salvar. Pero como la palabra se tenía que cumplir, por eso Judas se perdió, hermano. Por eso en esta hermosa hora yo quiero que tú medites. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? David pasó algún tiempo como fugitivo en esa región. Primera de Samuel, capítulo 25 y su verso 1. Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Tuvo necesidad y ahí encontró a un hombre que tenía mucha posesión, que él no en una ocasión sino en varias ocasiones cuidaron a sus pastores y a sus rebaños para que nadie les hiciera daño. Era el tiempo del trasquilar las ovejas, y David iba con sus hombres y tenía hambre. Llegó con mucha humildad y le dice a los pastores: miren, yo necesito que le den de comer a mis hombres. Y aquellos pastores le fueron a decir a su amo: ¿qué tengo que ver yo con este fugitivo? Yo no le debo nada a él. Pero estos mismos pastores corrieron y llegaron con Abigail, la mujer de este hombre. El nombre de este hombre es Nabot, ¿así es? Nabal, gracias. Nabal, que significa tonto o idiota. Mucho cuidado, le pone un nombre así a su hijo. Por eso se lo estoy diciendo. Se lo digo porque ocurre, hermano. En una ocasión una persona le dice a otra: mira vos, mi hermana, sí, le puse nombres bíblicos a mi hijo. Le dijo: qué bueno vos, al fin te entró algo en la cabeza. Le dijo: sí. ¿Y cómo le pusiste? Herodes Faraón. Le dijo: y sí, destriza al pobre patojo. De tantos libros en la Biblia fue a buscar a los dos villanos más grandes: al gran villano del Antiguo Testamento y al gran villano del Nuevo. Mire qué tremendo. Pero esta mujer agarró a sus mujeres y se puso a trabajar y a cocinar, hermano, y corrió, porque cuando a David le dijeron de que este hombre había dicho que no le iba a dar nada, se enfureció y quiso matarlo. Cuando David iba a matarlo, lo encuentra a Abigail y le dicen: no te manches tus manos con este hombre tonto, no vale la pena. Y dice que Abigail era una mujer hermosa. Qué suerte lo que tienen los tontos, dijo. ¿Ah? Ahora bien, le dice: no lo mates. Y le dio de comer y todo. Y David dio la vuelta y se fue. Al poco tiempo este hombre muere. Y David fue y se casó con Abigail, porque Abigail era hermosa. ¿Quién no quisiera tener una mujer no solamente hermosa, sino sabia, prudente delante de Dios? Por eso medita. ¿La mujer en el matrimonio es el clavo o es la clave? Cuando la mujer solamente se dedica a gastar y a gastar y a gastar, el hombre nunca hace nada. Pero cuando la mujer le dice: mira, ahorremos, necesitamos esto, hagamos el esfuerzo, mira, me das 800 de gasto, dame 700, yo voy a poner 100, ahí voy a ver cómo estiro el gasto, y vos pones los 500 y ya pagamos la mensualidad de lo que necesitamos. Pero hagámoslo. Mujeres sabias. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. ¿Cómo andamos? ¿Es usted un Nabal, verdad? ¿Es usted un Nabal, varones? ¿Es usted un David, mujer? ¿Es usted una Abigail o es una mujer insensata? Meditemos, reflexionemos en esta mañana. Mira, hay mujeres que dicen: entrale, hombre, entrale ese trabajo, primero Dios nos va bien, vamos a crecer, vamos a estar mejor. Pero si no, no hay crecimiento. Por eso te digo esto, y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Como conclusión quiero decir: tenemos que estar seguros de que estamos en las manos de Dios, y que si estamos en una cueva, sea una cueva que Dios nos asigne, y no encuevados en nuestras
propias opiniones. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Y yo le digo esto, meditemos. El reino de los cielos se acerca.